Recuperamos el ritmo, este último programa del año, no el último día, porque mañana tenemos todavía 24 horas más para disfrutar de este 2022 y justamente es lo que vamos a hacer, aprovechar y reflexionar, mirar para atrás en todo lo que ha ocurrido al respecto en este 2022, sobre todo dentro del sector de la farmacia. Tenemos con nosotros el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Cádiz, Ernesto Cervilla. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos hablando de un 2022 que no sé si podemos verlo desde el punto de vista de farmacéuticos y farmacéuticas como un poco la salida de todo lo que ha supuesto paulatinamente durante todo el 2022, de todo lo que ha supuesto ese estrés de la pandemia, que ha provocado Correcto. la pandemia. Sí, bueno, pues al final parece que después de todo este año, ¿no?, por todas las causas que hemos tenido, ¿no?, sobre todo de innovaciones terapéuticas, ¿no? No hay que olvidar que la vacuna que ya se empezó a administrar a finales de 2021, pero bueno, donde más se fueron administrando fue a lo largo de 2022. Y esto ha ocasionado que, aunque el virus no haya desaparecido, porque sabemos que sigue habiendo contagios y personas que dan positivos, lo que sí es cierto es que los síntomas pues prácticamente son muy leves en la mayoría de las personas, ¿no? Esto ha ocasionado volver un poco más a ir recuperando poco a poco la normalidad de lo que es la vida de toda la población, ¿no? Porque sí tenemos claro que si algo nos ocurrió en 2020 y 2021 fue un parón en la normalidad a la hora de seguir funcionando como poblaciones, ¿no? Entonces, sí es cierto que hemos tenido esta salida, sí es verdad que a principios, entre enero y primavera, estuvo habiendo todavía unas pequeñas olas, ¿no?, y unos picos de infecciones, pero parece ya que esto se está atenuando bastante y sobre todo porque es que los síntomas de las personas que se infectan son muy leves, ¿no? Esto ha descargado mucho esa tensión que teníamos sanitaria para el sistema sanitario, incluido para la farmacia. De todas formas, y era la última pregunta que tenía preparada, como, claro, pregunta de entrevista de balance. Vamos a hacer el balance y al final, pues lógicamente, previsiones para 2023. Pero, y justamente es verdad, lo que está diciendo, que la cuestión parece que está todo más controlado, pero tenemos en las portadas de los periódicos hoy esa situación de que alerta de China, Italia. En el país, Italia pide a la Unión Europea controles anti-COVID para pasajeros desde China. En el caso del mundo, también la explosión de COVID en China desata la alarma en todo el mundo. Bueno, ¿qué hacer ahora, después de todo lo que hemos vivido? Bueno, esto significa que hemos aprendido, ¿no? O sea, que hemos aprendido y ante la más mínima sospecha de que pueda haber un rebrote, pues se empiezan a tomar medidas y por lo menos a tener un poco más de cuidado en todos estos desplazamientos que pueden venir de China. La situación de China quizás sea un poquito muy particular, ¿no?, con el resto de Europa, por ejemplo, el resto de otros lugares del mundo. China está superpoblada, no todo el mundo está vacunado, las vacunas que se han administrado en China no son las mismas que las nuestras, tampoco se sabe la efectividad real que tiene. China es un país un poco complicado, ¿no?, para manejar todas estas informaciones, pero lo que sí es cierto es que da cierta tranquilidad en el que ya se están tomando medidas para evitar que vayan a venir, bueno, pues personas que estén infectadas de China, que incluso pueden venir con variantes nuevas, que es que no lo sabemos, ¿no? Sí es cierto que todos los sistemas sanitarios de salud pública están alerta, ¿no?, porque evidentemente esta crisis sanitaria no ha desaparecido. Y es buena noticia que, bueno, que a los más mínimos detalles o rebrotes que se vayan produciendo, o que en el resto del mundo, por así decirlo, nosotros ya en Europa y los países europeos occidentales empiecen a tomar medidas, ¿no? Esto es una de las cosas que se ha aprendido de ir adelantándonos a lo que pueda venir, ¿no? Justamente si echamos la vista atrás y recordamos, los que puedan hacerlo y los que lo habéis vivido o lo hemos vivido en distintas primeras líneas, es decir, conforme iban saliendo las noticias, conforme os llegaban los casos y las personas infectadas con las medidas, y ahora hablaremos de por qué llegaban a las farmacias, ¿no? Pero hemos vivido que en el mes de diciembre del 2019 vivíamos normalmente, y lo de China era una cuestión que no nos tocaba, y 3 meses después llegó, ¿no? Efectivamente. A finales de 2019 lo de China estaba en China, esto era un problema que tenían allí y bueno, prácticamente que esto no nos iba a tocar, ¿no? Y efectivamente 3 meses después, ya febrero-marzo, fue un auténtico desastre, ¿no? Sobre todo cuando
cuando no se tiene conocimiento de qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurría, ¿no? No se conocía realmente, sobre todo, se conocía el virus, no se conocía por qué esta capacidad de mutación que tenía y convertirse en otras variantes, y sobre todo es que no teníamos alternativas terapéuticas, ¿no? Gracias a Dios hoy tenemos las vacunas que nos protegen y tratamientos para aquellas personas con COVID grave o con una serie de circunstancias de enfermedades crónicas que se le puede administrar un medicamento, ¿no? Entonces, claro, en 2010 hemos aprendido de eso. Oye, que ya hay un problema en China, lo mismo que sea en China que en otro lugar del mundo, ¿no? Vamos a poner los medios, vamos a prevenir antes de que esto se vuelva a desbocar, ¿no? De todas formas, hablamos de esa primera línea, ¿no? De ese enfrentarte directamente con la pandemia, y las farmacias han hecho de desahogo durante este tiempo a los centros de salud y a los hospitales. Evidentemente para los casos no de ingreso ni de atención urgente, pero es verdad que se ha utilizado, ha servido de gran apoyo en la pandemia. Sí, bueno, la farmacia a lo largo de esta crisis sanitaria o pandemia, como la queramos llamar, sí ha tenido una actuación importante porque, primero, desde el principio fue el único establecimiento sanitario que quedó abierto y que una persona podía entrar sin ningún problema ni restricción, ¿no? Con lo cual, eso también nos causó mucho estrés, ¿no? Porque tampoco se conocía, no conocíamos prácticamente ni cómo se transmitía, ni si realmente todos los casos iban a acabar en la gravedad que ocurrieron en otras zonas de España. Quizás aquí fue un poco más leve, ¿no? Pero en la zona de Madrid esto fue catastrófico, ¿no? Entonces teníamos esa incertidumbre. En esa primera parte, pues evidentemente la farmacia estuvo ahí resolviendo los problemas, porque no hay que olvidar que la población, los usuarios, los pacientes seguían teniendo las mismas enfermedades crónicas que antes de la pandemia, y alguien les tenía que ayudar en sus tratamientos, en su seguimiento farmacológico, y ahí estaba la farmacia, ¿no? Cuando era muy difícil acceder a los centros de salud y a los hospitales. Luego vino la fase, ¿no?, de empezar a educar en medidas preventivas, ¿no?, higiénico-sanitarias, el insistirle a las personas que se tenían que lavar las manos, que tenían que usar mascarilla. Luego fue el uso porque había falta de información con el tema de las vacunas, para que la gente fueran proactiva a la hora de vacunarse, y luego ya en el uso de los test de antígeno. O sea, nos hemos ido adaptando a lo que se requería en ese momento sanitariamente, ¿no? Y queremos que la farmacia ha hecho una labor muy buena, ¿no? O sea, de cara a la sociedad en todo lo que son los aspectos de salud. Las cosas quizá han cambiado, no sé si la palabra se han estabilizado y la situación dentro del sector, pues me imagino que también, como el resto de la sociedad, se ha estabilizado, pero ¿cómo vivir? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan desde farmacéuticos y farmacéuticas y todo el personal, ¿no?, de farmacia, ese miedo en principio, porque las mamparas, las mascarillas, los geles, pero en realidad fueron prácticamente, con todo el personal médico que estaba, lógicamente, los primeros que os lanzaron, es decir, recibir a la gente con contagio, no... ¿Cómo se ha vivido ese miedo? Pues ese miedo, la verdad es que hubo mucho miedo. Hubo personas que, incluso en muchas farmacias, había personal de la farmacia que dice: yo no soporto esta situación, y no iban a la farmacia, ¿no? Concretamente también tuve casos, ¿no?, de personal que trabaja conmigo y de, bueno, pues no venga, no pasa nada, ya nos organizamos, ¿no? Porque es que había un desconocimiento absoluto, y además luego no teníamos medios, ¿no? Los únicos medios que tuvimos fue las mamparas que fuimos buscando en aquellas personas que trabajaban en el metacrilato. Por favor, veamos unas mamparas para las farmacias, pero no había mascarilla, no había guantes, no había gel hidroalcohólico, no había alcohol. O sea, era una situación bastante desesperante, ¿no?, porque realmente no te veías con armas para poder protegerte, y sobre todo al principio el desconocimiento que teníamos, ¿no? Yo me acuerdo de estar con todas las ventanas abiertas, todas las puertas abiertas, incluso en algunas farmacias de manera, bueno, pues por el miedo, pues se atendía a la gente fuera de la farmacia, no se dejaba que entrara. O sea, han sido momentos bastante de mucha tensión, ¿no? Sobre todo, además, ya no solo por ti, ¿no? Porque si tú luego llegabas a casa y tenías el miedo de llegar a casa contagiado, sin saberlo. No teníamos test de antígeno, no teníamos nada, ¿no?, prácticamente. Un simple resfriado se convertía en una auténtica tragedia, porque no sabías si tenías COVID, ¿no? Con lo cual, bueno, yo quiero agradecer desde aquí a todos los farmacéuticos, todos los sanitarios en concreto, con la parte que me toca, a todos los farmacéuticos de la provincia, que hicieron una labor fantástica. Ninguna farmacia se cerró en ningún momento, y tuvimos farmacéuticos fallecidos
por el tema de COVID y también personal técnico de la farmacia. Con lo cual, aunque ha pasado ya hace tiempo, pero la verdad es que hay que reconocer y nos sentimos agradecidos por las administraciones que nos lo han reconocido y sobre todo por los usuarios, ¿no? Con lo cual se le ha dado una visibilidad a la farmacia también de una manera bastante profesional y sanitaria, con lo cual nosotros estamos contentos, ¿no? Lo que queremos ya es que esto vaya ya, bueno, que ya está prácticamente dando sus últimos coletazos. Quizás esto se quedará como algo endémico, pero de unos síntomas mucho más leves y que no causan esa preocupación y esa ansiedad dentro de la población. ¿Ha cambiado algo después de la pandemia en la farmacia? Es decir, ¿ya las cosas no van a volver a ser como antes, a modo de forma de operatividad, de cómo funcionar, de cómo atender? Se está normalizando todo, ¿no? Lo que pasa es que las mamparas creo que no se van a quitar, o sea, porque al final, y las mascarillas, aunque luego haya un decreto que diga que no hacen falta mascarillas en las farmacias, yo creo que se van a seguir utilizando. Al final son medidas de prevención no solamente del COVID, sino de cualquier enfermedad infecciosa, vírica o bacteriana, ¿no? Con lo cual, yo veo que el contacto directo lo tenemos, ¿no? Porque muchas veces tú estás en el mostrador de la farmacia, tienes la mampara por delante, tienes una mascarilla, tanto el usuario, el paciente, como nosotros, y no nos enteramos de nada, ¿no? Con lo cual dice, vente para afuera, vente aquí, tenemos la mayoría de las farmacias, unas zonas un poco de atención más personalizada, y bueno, ese contacto directo ya ha vuelto. En cuando estábamos en los picos de la pandemia, no existía, incluso llegó en algunos momentos, pero vamos, muy pocos, que no nos atrevíamos ni a tomar atención, ¿no? Todo esto se ha ido normalizando, ¿no? Quedan las mamparas, que yo creo que tardarán en quitarse como prioridad preventiva, ¿no? Pero ya nos estamos normalizando bastante y también notamos por parte de la población que son conscientes, ¿no? De todas las medidas higiénico-sanitarias, de a los más mínimos síntomas hacerse un test, ¿no? Porque bueno, yo creo que ya la gente, vamos, las personas son conscientes de que puedes llegar a casa y contagiar a todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que en principio vamos normalizando, quedará algo, pero yo creo que lo que dará es positivo, tampoco hay que alarmarse. Aparte de COVID y mi tos, si está escuchando mi tos, pues también lo evidencia. Este invierno quizá, este otoño-invierno, ha sido el de la vuelta de la gripe, el de otro tipo de enfermedades respiratorias, se ha sumado. ¿Cómo lo habéis notado? ¿Ha hecho mella el estar tan protegido durante 2 años y ahora quitarnos la mascarilla para exponernos a toda la carga vírica que pueda haber de cualquier lado? Sí, se ha notado, ¿no? Al final hemos detectado que son resfriados de síntomas menores que muchas veces no se va al médico, ¿no? Pero sí se va a la farmacia para aliviar esos síntomas que se pueden tener, ¿no? Y sí se ha visto un aumento importante, ¿no? Respecto a otros años, por supuesto, al año pasado y el anterior, que prácticamente no había patología respiratoria invernal ninguna, y este año sí está habiendo bastante, está habiendo mucho en los niños pequeños, ¿no? Y también en personas adultas, ¿no? Se ha notado, ¿no?, que esa sobreprotección que hemos tenido pues parece que nos ha ido bajando un poco las defensas, ¿no? El histórico de defensas que tenemos, y en el momento que hemos abierto un poco, por así decirlo, las puertas para tener una vida más normal, pues han empezado estas patologías respiratorias. Son leves la mayoría, ¿no? A no ser que haya personas con otras enfermedades crónicas que se le agrave, pero son leves y habituales como nos ha pasado años atrás. Aparecieron los test de antígeno, apareció esa posibilidad de decidir, de saber si teníamos COVID o no y decidir qué hacer consecuentemente después, la vida, laboralmente, con el tema del cuidado y los tratamientos, y aparecieron en las farmacias. Claro, ¿cuántas historias, y ahora lo podemos mirar un poquito con cuántas cosas han podido ocurrir en esos mostradores de las farmacias de cómo lo hago, qué se hace, no me sale, la gran duda, si sale, sale, pero si es negativo, no te... Bueno... Esto ha sido una ruleta rusa. Desde el año pasado, precisamente hace un año, empezamos a tener los test entre comillas, porque no había test. O sea, llegaban partidas muy pequeñas, a unos precios desorbitados, y precisamente hace un año, que me acuerdo fin de año y todo esto, bueno, los follones en la farmacia eran increíbles porque claro, nos queríamos reunir todos con familia, todo el mundo se quería hacer un test para ver si podía o no podía ir. La demanda era brutal, la oferta muy pequeña, y la verdad es que los pasamos mal porque prácticamente había que seleccionar lo poco que te entraba a quién se lo dabas, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa base hasta la interpretación de los test de antígenos, ¿no?,
que también, bueno, necesitaban cierta manipulación y que a la farmacia ha ayudado mucho, ¿no?, a la hora de enseñar tanto a tomar la muestra como a ver luego los resultados. Pues ha pasado de todo, ¿no?, de personas que quería que se le hicieran los test en la farmacia, que no podíamos hacerlo, pero en algunas determinadas condiciones pues había que hacérselo porque decía, es que yo no me siento capaz ni de meterle el hisopo a mi hijo, ni metérmelo yo, por favor, ¿no? Se han ido resolviendo estas circunstancias y bueno, al final parece que esto se ha acostumbrado, ¿no? Cuando uno tiene unos síntomas, pues vienen los precios de los test, bueno, bajaron, bueno, están regulados, ¿no? Van a seguir regulados hasta junio en principio, en un decreto que salió hace unos días, ¿no?, porque si no, en principio le iban a subir el IVA y esto, pero en principio se va a quedar el mismo precio que hasta ahora. Y lo cierto es que, bueno, ya se ha tomado cierta normalidad. Hemos conseguido ya además una serie de test por el mismo precio, que ya no solamente te detectan el COVID, te detectan si tienes gripe A o gripe B, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si te sale, tú si estás con síntomas y te sale que tienes una gripe, bueno, estás tranquilo porque ya sabes que es correcto. Luego también, según las variantes, en el momento de darte un positivo, antes pues te daba positivo antes de que te salieran los síntomas. Ahora con Omicron pues tú puedes tener síntomas, te haces un test, es negativo y te lo haces a los 3 días de tener o los 4 días de tener los síntomas y te sale positivo, ¿no? Con lo cual esto es como una ruleta rusa de cosas que van cambiando, pero bueno, que yo creo que nos estamos adaptando y sobre todo la población es bastante consciente de todo lo que tenemos. Hay una de las cuestiones también que desde colectivos médicos han señalado durante todo este tiempo, y es el exceso de protagonismo de la COVID-19. Y no porque no lo mereciera, sino justamente por lo que ha podido provocar. Se le ponen todos los recursos a una alerta sanitaria, lógicamente, pero se pueden estar dejando de lado otras cuestiones. ¿Habéis notado desde la farmacia eso que denuncian muchos colectivos médicos de se han dejado de tomar tratamiento para otras enfermedades, ha habido un descuido en otras cuestiones, no se ha puesto todo, o sea, se ha puesto todos los huevos en la misma cesta? Esto, tanto por parte de las administraciones como de los pacientes, cuando hay una crisis sanitaria te colapsa, ¿no? Y tienes que resolver lo inmediato. Y lo inmediato es teniendo un desconocimiento de qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, pues prácticamente muchísimos recursos por parte de la administración se dedicaron a esto, ¿no?, a intentar evitar todo el tema de la COVID. Esto cogió totalmente desprevenido, no había ni siquiera material de protección en los hospitales, ¿no? Con lo cual había que tirar de donde fuera. Todo esto, este mercado mundial, luego con todo este tema de la globalización, pues prácticamente es que todo se fabrica en China o en Asia, ¿no? Y si encima en China o en Asia hay una crisis también sanitaria brutal, todo se va complicando, ¿no? Eso por parte de los recursos. Luego, la población parece que, bueno, es lógico, los pacientes, sobre todo los pacientes crónicos, pues tienen un problema añadido al de su enfermedad o patologías habituales, que era el COVID. Si es cierto que se han ido, a lo mejor, si ya tenemos un problema sanitario dentro de la farmacia muy importante, que es la falta de adherencia a los medicamentos, en esta se acentuó bastante más. Y lo hemos notado porque también han faltado controles por parte de los centros del sistema sanitario porque se quedó colapsado, ¿no? Entonces, los controles que habitualmente tienen los pacientes crónicos, ya sean diabéticos, sean hipertensos, pues evidentemente se han reducido y las consecuencias son de que han estado un tiempo bastante más descontrolados. Luego, por las circunstancias, y eso lo sabe mucho más lo que es la administración, pues se quedó todo colapsado, pruebas de diagnóstico se retrasaron muchísimo y bueno, esto al final yo creo que poco a poco se va recuperando, pero sí es cierto que bueno, que la inmediatez de la COVID es que tenemos que recordar que no ha sido una cosa leve. Yo recuerdo, yo vivo en Jerez y venía para Cádiz y pasaba por el tanatorio de Jerez y había camiones frigoríficos que venían con cadáveres de Madrid a incinerarse aquí. Yo no he visto cosa más tremenda, ¿no? O sea, que la COVID no ha sido un simple resfriado. La COVID aquí a lo mejor en la zona de Andalucía ha sido menos violenta, pero en la zona de Madrid fue tremendo, ¿no? O sea, pocas personas no han tenido en su familia alguien que ha fallecido, ¿no?, por culpa de la COVID. Con lo cual yo entiendo que todo el sistema sanitario en ese momento se vuelque sobre esto, ¿no? Claro, las consecuencias son de que ha habido pues patologías crónicas que se han ido desplazando un poco, pero yo entiendo que todo esto se va recuperando ahora poco a poco. La mascarilla, Ernesto, la mascarilla, ¿qué hacemos con la mascarilla? Se ha mantenido y la consejera de Salud justamente lo mantenía en transportes públicos y centros sociosanitarios y hospitales, ¿no? Hospitales, ambulatorios, atención primaria, centro de atención primaria, ambulatorio, centro de atención primaria, farmacia.
¿Se mantiene la mascarilla? ¿Es necesario? ¿Va a ser un elemento que lo vais a tener que usar y se va a incorporar a vuestro uniforme? Pues yo entiendo que sí. Sobre esto luego hay muchas opiniones, ¿no? Pero yo entiendo que la mascarilla ahora mismo es el mayor factor de protección que tenemos frente al COVID, aparte de las medidas higiénico-sanitarias, lavarse las manos, ¿no? Yo lo veo muy positivo que siga, si quieres no con obligatoriedad, que yo creo que es buena seguir manteniéndola, pero yo te aseguro que la mayoría de las farmacias, por la parte que a nosotros nos toca, van a seguir trabajando con mascarilla. Es que nos hemos habituado, es una medida de protección importante. Ahora, que si se les quiere dar el carácter de voluntario, yo ahí no tengo nada que decir, para eso están las administraciones que son las que tienen que legislar. Pero es que yo creo que es la primera barrera para no infectarse, ya no solamente de COVID, sino de cualquier otra infección, ya sea bacteriana de tipo respiratorio. Lo que pasa es que puede haber en casa que esté escuchando, ¿no? Y diga, pero bueno, si yo entro en el bar o la tienda que está justo al lado de la farmacia sin mascarilla, el autobús se puede entender, los medios de transporte, por la concentración, ¿no? de personas, pero yo entro en la tienda de al lado y ahí me dejan entrar sin mascarilla. ¿Por qué la farmacia sí? Bueno, el tema es que muchas de las personas que van a las farmacias vienen ya con patología, ¿no? O sea, lo que antes viene, una persona que venga tosiendo, estornudando, bueno, pues está allí, si tienes la mascarilla te protege. Generalmente cuando uno se siente mal no se va al bar, algunos sí, ¿no? Algunos además que, bueno, dicen, yo esto con un copazo me lo quito, ¿no? O sea, pero no es la habitual. Técnicas antiguas. Dudosamente, no, pero bueno, dudosamente, pero antiguas. Efectivamente, ¿no? Entonces, al ser un establecimiento sanitario hay muchas personas que van con patología. Y ya no solamente el que entra y está enfermo, es que puede haber una persona que está inmunodeprimida al lado, ¿no? Y que esa le puede perjudicar, ¿no? Yo creo que es una medida, no es molesto, nos hemos acostumbrado. Se va a quedar porque no hemos acostumbrado a ver a las personas con mascarilla. Hace 5 años, si tú veías a una persona con una mascarilla por la calle, decías, Dios, que le pasa algo, este hombre se va a morir, ¿no? Ya no, es una cosa habitual y yo creo que como elemento de trabajo en todos los establecimientos sanitarios, pues se va a seguir usando, vamos. 2023, independientemente de la primera pregunta que te hice antes de cómo vendrán las cosas desde China y las noticias que nos están llegando, ¿cómo ves ese desarrollo para el 2023? ¿Cómo lo esperas desde la farmacia? Bueno, independientemente del COVID, ¿no? Que al final, bueno, esto se irá normalizando, al final esto se va a volver como endémico, ¿no? En principio, bueno, pues la farmacia ahora mismo, pues en el 2023 tiene muchos objetivos que cumplir, ¿no? Y muchas ganas de trabajar, sobre todo de colaborar con la administración. Se ha demostrado, a consecuencia de la pandemia, que se han hecho muchas cosas colaborando con la administración y que podemos ayudar a desatascar todo el pequeño colapso que se produce en la atención primaria, ¿no? Y la verdad es que tenemos aquí en Andalucía una administración, una consejería muy receptiva y estamos empezando a tener reuniones a ver en qué cosas concretas podemos ayudar, ¿no? Con lo cual el desarrollo asistencial de la farmacia, que lo entendemos que es fundamental para nuestra profesión y sobre todo para el modelo de farmacia que tenemos, pues bueno, en principio estamos ahí hablando ya de muchas cosas, ¿no? Que podemos hacer y que podremos aliviar todo lo que es la carga de personas que acuden al sistema sanitario público y podemos nosotros, bueno, pues ayudar a que mejore, a que funcione mejor la sanidad. ¿Y cómo está siendo la utilización y la implantación del Paxlovid? El Paxlovid, bueno, ese medicamento de administración oral para curar los síntomas de la COVID? Bueno, el Paxlovid aquí quizás en España tiene unas indicaciones muy específicas. Con esto lo que me quiero referir es que se dispensa muy poco y no se prescribe prácticamente, ¿no? Ten en cuenta que en Andalucía prácticamente que se empezó a dispensar en abril, pues se han dispensado a día de hoy, creo que estaba viendo, no llegan a 1.150 envases en toda Andalucía, que tenemos 8 millones de habitantes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que las indicaciones para la hora de prescribirlo son muy restrictivas. No ha pasado lo mismo que en Estados Unidos. En Estados Unidos prácticamente a toda persona que se le diagnostica un COVID le dan el Paxlovid, ¿no? Aquí las restricciones son personas que están inmunodeprimidas o mayores de 65 años, que son con unas pluripatologías. 1.100 en casi 8 meses, 1.100 envases que se han dispensado es ridículo. Además, ahora con el problema de que hay un estocaje grande de Paxlovid, y ahora lo aviso porque a lo mejor
alguna persona que vaya a recibir un Paxlovid ahora le van a dar un envase que pone que está caducado. Ahora, la Agencia Española de Medicamentos ha aumentado 6 meses las caducidades, posiblemente por la cantidad de estocaje que hay, porque ha valorado que aunque tenga esa fecha de caducidad, va a tener la misma efectividad y seguridad aunque pasen esos 6 meses, ¿no? El Paxlovid es una alternativa, es la primera y única alternativa terapéutica que tenemos, aparte de lo que es la profilaxis de las vacunas, y lo que ha ocurrido es que también es cierto que los casos graves de COVID han disminuido mucho, ¿no? Pero bueno, en principio hay una alternativa para aquellas personas que en estas condiciones pueden tratarse el COVID para que no se convierta en una patología grave. Hay alguna cuestión más y sobre todo es con qué te quedas, o sea, con qué os quedáis justamente de lo bueno y lo malo de todo esto. Lo que ha servido para bien, pese lógicamente a todo el drama vivido y provocado por la enfermedad, y lo que hay que señalar para corregir que todavía no se ha corregido. Bueno, para corregir que la farmacia está dispuesta a integrarse totalmente en el sistema sanitario, ¿no? Y con esto hablamos bueno, ya venimos reivindicando y la Administración estamos trabajando en ello, es una cosa que es tan fácil como comunicarse el médico con el farmacéutico, porque con eso vamos a solventar un montón de problemas relacionados con los medicamentos que pueden aparecer en el mostrador de la farmacia con los pacientes. Lo malo de estos 2 o 3 años, bueno, pues han sido los compañeros que han fallecido por culpa del COVID, ¿no? Y aquellas personas que han tenido, y sobre todo trabajando, COVID bastante fuerte o potente o grave y la han dejado con secuelas, ¿no? Tenemos compañeros también incluso con invalidez, ¿no? Por culpa del COVID, ¿no? Lo bueno, la Administración yo creo que nos ha reconocido la labor, la sociedad también. Yo creo que eso ha sido bastante profesional, ¿no? Yo creo que esto es un camino que vamos a seguir avanzando en él, ¿no? El de colaboración y de ofrecernos a todo lo que necesite la Administración por el bien, sobre todo, de la salud pública de la población. Pues Ernesto Cervilla, muchas gracias, feliz año y por estar aquí para cerrar este último programa Ángulo Abierto del año también, desde la visión de la farmacia y desde el Colegio Oficial de Farmacia, Farmacéutico y Farmacéuticas de Cádiz. Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de estar aquí y hablar de salud, que yo creo que es bastante positivo en medios serios, ¿no? Y no estar buscando cosas en Internet que muchas veces nos vuelven locos. Muy saludablemente. Sí. Bueno, pues gracias. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino y volvemos con las premiadas, con las ganadoras del premio Beatriz Cienfuegos de este año en unos minutos, aquí en Ángulo Abierto.